Gracias, Felipe. Y para nosotros fue una alegría grande estar. Estábamos ansiosos esperando estar estos días acá. Pasó muy rápido y queríamos sacarle todo el jugo que podamos a estos días. Así que más bien nos hubiésemos sentido mal si no, no era así. Si nos íbamos descansados. Pero nos alegramos de que haya sido así, intenso, compartiendo con todos. Y bueno, fueron momentos lindos, con todos creo que nos pudimos juntar, con la mayoría, y hablar de la vida, hablar de cómo están, escucharles, ser alentados nosotros también por lo que están viviendo y verles crecer. Y bueno, de alguna manera también servirles y animarles a seguir dependiendo, confiando en el Señor. Y no sé, sé que están ustedes acá y están como en el medio de todo lo que está pasando, pero para nosotros que venimos de afuera y venimos y miramos lo que Dios está haciendo, nos sorprende, nos alegramos tanto de que estén acá, nos alegramos tanto de ver que Dios está dando fruto, ver las cosas que Dios ha hecho en este poco tiempo, en cada una de las familias y estar en este lugar, ver la mano del Señor proveyendo. Nosotros nos alegramos muchísimo con ustedes por eso. Y para mí es volver a recordar cosas que ya he vivido. Y me acuerdo, nuestra iglesia empezó en un saloncito parecido a este, no tan lindo. Cuando entramos al saloncito, todas las paredes estaban tapadas de alfombra y cuando arrancamos la alfombra para tratar de ver lo que había atrás, y había unos cerámicos de hacía 50 años puestos ahí, hubo que picar todos los cerámicos, poner, tapar. Había una puerta de esas que se bajan, que corren tipo comercio, pero que también, no sé, hacía cuántos años que estaba ahí colgada, toda oxidada, así que no levantaba la puerta. Y después terminamos picándola, sacándola, y Juanchi nos hizo ahí un frente de vidrio, nuestro primer saloncito en Varela. Y aunque hay cosas distintas, hay muchas que se parecen, estar ahí viendo al Señor obrar con muchos deseos y sueños, pero a la vez con cosas muy simples. Porque el ministerio en esta etapa se trata de eso, ¿no? De relaciones, de conocer gente, de seguir afirmando nuestras vidas. Con él y nos habíamos mudado al departamentito y a las noches, o sea, se había acabado todo lo que había para hacer, no habíamos visitado todos los que teníamos, no se podía salir a evangelizar, así que estábamos ahí jugando al pica pared en un departamentito que no tenía ni un mueble, todo vacío, y nosotros en un rinconcito con una pelotita de goma jugando al pica pared. Ese fue nuestro súper comienzo. Pero el Señor hace cosas asombrosas, ¿no? A veces uno no se da cuenta hasta que pasa el tiempo y mira para atrás y ve cómo Dios usa pequeños detalles para dirigir nuestras vidas, y de repente en momentos de gran necesidad Él muestra su gracia y Él sostiene, dirige, y con el tiempo te vas humillando cada vez más y te vas dando cuenta de dónde estás y lo que Dios hizo, y decís, ¿por qué? ¿Qué hay de especial en mí? ¿Cómo es que el Señor quiso llamarme para ser parte de su iglesia y usarme en esta forma? Y todo es eso, es gracia, es el poder que Dios tiene para hacer lo que Él quiere hacer, y con eso mostrar su amor, su bondad y traer su plan de salvación al mundo. Y por eso es que lo vamos a alabar a Él por toda la eternidad. Y en esta mañana pensé en ir a un pasaje que pueda traer aliento al corazón en estos tiempos desafiantes del ministerio. Y viste que feo cuando te cuentan la película que vos estás recién arrancando a ver. Bueno, vamos a ir al libro de Hechos y nos vamos a adelantar unos capítulos. Ya Feli va a llegar y me va a corregir toda la enseñanza en algún momento, pero vamos a ir al capítulo 18 de Hechos. Y
estudiar esta mañana la historia del inicio de la iglesia en Corinto. Y claro, es otro mundo. Claro que Corinto era muy distinto a Villa María, y la cultura, las personas involucradas, la forma en la que sucedió, hay muchas cosas que no son iguales. Pero sí hay una que es verdad, y es que Dios es el que está edificando su iglesia. Corinto es un testimonio de ese obrar de Dios que espero que esta mañana nos aliente a saber de que ese mismo Dios que obró en Corinto un día es el que está en medio nuestro, obrando también. Y el título de la predicación esta mañana es El Dios fiel que edifica la iglesia. El Dios fiel que edifica la iglesia. Vamos a leer el pasaje del versículo 1 hasta el 17. ¿Sí? Y dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos. Bueno, cada pasaje de este libro podría recordarnos este principio. Todo el libro de Hechos es un testimonio de la promesa que Jesús hizo en Hechos 1:8. Cuando dijo: ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Cristo está llevando a cabo su plan de edificar la iglesia. Él dijo que Él lo iba a edificar, y el libro de los Hechos es un testimonio de cómo Él lo va haciendo. Y en esta historia, como en muchas otras, vamos a ver que la obra no es de algún hombre que está planeando construir sus propios objetivos. La obra de la edificación de la iglesia es la obra que Dios mismo hace, que Cristo hace, usando instrumentos, pero mostrando en todo momento que Él no está limitado a las capacidades o a los recursos de personas, sino que Él es el que, con su poder soberano, Él va a cumplir su obra de salvación. Así que el Dios fiel que edifica su iglesia. El versículo 1
nos da una breve introducción a la historia, conectándola con lo que acaba de pasar. Para este momento se dice que Pablo, se usa esta expresión, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ustedes se acuerdan que ahí en Atenas, Pablo llegó ahí porque tuvo una visión de un varón macedonio que le rogaba que vaya a ayudar. Así que por esto Pablo se cruzó a Europa y había empezado su ministerio y había sido muy difícil en cada etapa. Uno pensaría, bueno, si Dios nos llamó, seguramente vamos a tener la mano del Señor abriendo puertas. Él va a facilitar el ministerio, pero en Europa Pablo no la tuvo fácil. En parte porque hubieron muchos que se determinaron frenarlo a Pablo y lo perseguían a donde él iba, levantando la turba para que Pablo sea encarcelado y se frene toda su obra. Entonces Pablo tenía que lidiar con ellos y a la vez Europa era otra cultura y habría otros desafíos. Cuando llegó a Atenas, por ejemplo, él se va a parar en un lugar público y empezar a predicar, y al principio la gente estaba contenta de escuchar a un orador elocuente. Pero cuando Pablo empezó a hablar de la resurrección, del juicio futuro, el mensaje de la cruz era una locura, no tenía ningún sentido para sus mentes sofisticadas. Así que en Atenas podríamos pensar, Pablo llegó con la expectativa de que ahí se comienza una iglesia y desde ahí se puede hacer una influencia, pero no pasó eso. Más bien hubo rechazo, indiferencia y casi nada de fruto. Así que de esa situación es que menciona ahora Lucas, después de estas cosas, Pablo saliendo de Atenas fue a Corinto. La razón por la que Pablo va a Corinto es porque él quiere ver todo el mundo lleno del Evangelio. Él entiende que Cristo le dio esa tarea, ser el apóstol a los gentiles, y él tiene una ambición de llenar todo con el mensaje de salvación. Él quiere ver iglesias sanas establecidas en lugares estratégicos que puedan reproducirse y saturar regiones enteras con el Evangelio. Y Corinto es un lugar muy importante para que esto pase. Atenas es una ciudad famosa porque era un centro cultural en aquel tiempo. Pero la ciudad de Corinto era mucho más grande en tamaño que Atenas. Se calcula unas 20 veces más grandes que Atenas. Y la importancia de Corinto estaba no tanto en la parte histórica o la influencia cultural, sino más bien en su rol comercial. Ustedes han estudiado y están ahora en la hora silenciosa en Corinto, ¿no? Están con el devocional ahí junto con nosotros, así que estudiaron el contexto de esta ciudad. Y se acuerdan que hay un pequeño estrecho de tierra que fuerza el comercio por esta región, y entonces hay un paso continuo de gente que se desparrama por todo el mundo y hace que esta ciudad tenga muchas ventajas y eso le hizo crecer muchísimo y tener mucha influencia. Así que Pablo está queriendo llenar con el Evangelio del mundo entero y elige Corinto. No llega ahí por casualidad. Él piensa hay que fundar una iglesia ahí y que esta iglesia pueda tener una influencia grande. Ahora, tenés que imaginarte este cuadro. Cuando Pablo llega a Corinto, y se nos dice que él sale de Atenas y va para allá, Pablo viene de atravesar muchísima dificultad, ver muy poco fruto, y él envía a sus colaboradores a cumplir otras tareas y él queda solo. Así que cuando dice acá que Pablo fue a Corinto, literalmente es Pablo, solo. Él está entrando a una metrópolis, una de las ciudades más grandes del mundo de aquella época, cansado, agobiado, presionado, ¿no es cierto?, perseguido por personas que lo quieren matar. Y él llega con la expectativa de que el Señor obre en este lugar. Ahora, el apóstol Pablo no es un superhombre. Él lucha igual que nosotros. Si vos lees sus cartas, ¿no es cierto?, vos te das cuenta de que
si bien es un hombre de gran convicción, es un hombre también muy sensible. Él no es indiferente, él no es que no le afectan las situaciones, él llora muchas veces, él está cargado en otras, él está cansado, no es un hombre de hierro. Él se desvela a veces a las noches. Entonces vos tenés que imaginarte un hombre normal, ¿sí? Ahora, ¿cómo hace un hombre normal seguir adelante con todo lo que estaba pasando? Bueno, Pablo lo dice, por ejemplo, en 2 de Corintios, cuando él dice, ahí en el capítulo 5, en el versículo 10, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y que vamos a rendir cuenta y vamos a recibir según lo que hayamos hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y entonces el versículo 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pablo tenía temor. Él pensaba que cuando él se enfrente a Cristo, él iba a tener que rendir cuenta por la misión que el Señor le dio. Entonces, ¿qué le empujaba a dejar atrás sus temores y sus desánimos y su cansancio y volver a entrar en una ciudad de nuevo, a empezar de nuevo y tratar de empezar una iglesia acá? Bueno, parte de lo que le movía era ese temor. El Señor me dio esta tarea para hacer. No puedo abandonarla, no puedo ser negligente. Renunciar no es una opción. El amor también, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe, dice más adelante en ese mismo pasaje. Es amor, es el amor que él ve en Cristo por él, es la misión que el Señor le dio para cumplir, es el deseo de ver al pueblo de Israel convertido y al mundo gentil salvo. Tal es ese deseo que él dice, yo estaría dispuesto a dar mi vida. Es más, estaría dispuesto a ir al infierno yo, si es que podría cambiarle el lugar con los que se están perdiendo de mi propia nación. Así que Pablo está movido por esa pasión, por ese amor. Y eso es lo que le mueve aún en medio de toda la dificultad. Y ahí lo tenemos entrando a la ciudad de Corinto. Y Dios quiso que en Corinto algo pase muy distinto a lo que había pasado en Atenas. En Corinto se iba a comenzarse una iglesia y quiero mostrar la forma en la que Dios obró para que esto pase. No tiene que ver con los instrumentos, claramente es Dios haciendo esta obra. Entonces, el Dios fiel que edifica la iglesia. En primer lugar, vamos a ver la fidelidad de Dios en su provisión de compañeros ministeriales. Vamos a ver la fidelidad de Dios en su provisión de compañeros ministeriales. Versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Se menciona acá a un hombre que a vos te suena porque después va a tener bastante protagonismo. Priscila y Aquila van a aparecer de nuevo, pero este es el momento en donde Pablo se encuentra con este hombre. Se mencionan algunas cosas de él. Se dice que él era del Ponto y esto sería una región que estaba como en la zona de Asia, al lado del Mar Negro, en una región donde Pablo en un momento había querido ir a predicar, pero el Espíritu Santo no le había permitido, así que no sabemos cómo es que este judío del Ponto está ahora en Corinto y es un hombre creyente con quien Pablo va a empezar una relación y que se va a volver un compañero de ministerial muy, muy significativo para él. Pero lo menciona Lucas acá porque este encuentro va a ser muy significativo para el apóstol. Yo te describí un poquito su situación y yo te decía que Pablo siempre buscó rodearse de personas. Hubo muchas veces en las que él se sintió muy solo, a veces abandonado por personas, u otras veces porque él envía personas, pero me imagino que acá en Corinto él llega y no es fácil hacer el ministerio solo. Imagínate para Pablo pensar en fundar una iglesia en estas circunstancias. Pero de repente es la soberanía de Dios que hace que un hombre en una ciudad tan grande, que viene de una región muy lejana, donde todavía Pablo no había ido y Pablo ni sabía que había llegado el Evangelio,
pero que este hombre esté acá y que por circunstancias que Dios mismo va a dirigir se encuentren y este hombre se convierta en una pieza importante para el establecimiento de esta iglesia. Nunca deje de sorprenderme la forma en la que Dios hace las cosas. Muchas veces nosotros hacemos nuestros planes, pero con el tiempo te das cuenta de que Dios está pensando en otro plano. Y Dios está pendiente de tantos detalles que nosotros nunca consideramos, pero que en su soberanía Él va moviendo y Él va uniendo y que Él va a usar para que sus propósitos avancen. Y Pablo jamás podría haber imaginado esto, pero ahí estaba este hombre que llegó a Corinto. La razón por la que llegó a Corinto también se menciona. Dice que él vino ahí por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y los judíos siempre estuvieron en conflictos con Roma, y acá está haciendo referencia a un momento donde por una rebelión judía va a comenzar una persecución contra los judíos y que va a hacer que Roma, todos los judíos que estén en Roma, se dispersen por el mundo. Entonces, pensalo así, ponete del lado de Aquila. Este es un hombre que había entendido el Evangelio, que había terminado en Roma, uno se imagina tal vez por razones comerciales, por la clase de oficio que él tenía, y estando ahí empezó la persecución. Él no pensaba irse de Roma, pero ahora él es forzado a irse de Roma, y termina ya en una ciudad, en Corinto, y en esa ciudad se va a encontrar con el apóstol Pablo, y su vida va a cambiar, va a tomar ahora su vida una nueva dirección, porque al lado del apóstol Pablo, él va a abrazar una causa, un propósito, y él va a ser una pieza clave para que el evangelio avance. Es sorprendente cómo obra el Señor, ¿no? Moviendo todas las piezas. Menciona también que lo conoce Pablo a este hombre y que eran del mismo oficio, en el versículo 3. Y eso nos hace pensar cómo habrá sido la forma en la que estos hombres se conocieron. Tal vez es especular un poquito, pero podríamos imaginar dos caminos. En aquel tiempo, la gente de los mismos oficios, en nuestro tiempo también un poco, tienden a encontrarse y a de alguna manera empezar relaciones. Por ejemplo, en las sinagogas, cuando se acomodaba la gente se acomodaba de acuerdo a estratos sociales o a funciones sociales que tenían. Entonces, gente de los mismos oficios terminaban juntos si es que iban a la sinagoga. Y uno podría pensar, tal vez ese fue el entorno donde se podrían haber encontrado, o simplemente un día trabajando, Dios hizo que se encuentren y empiecen una conversación, que termine dándose cuenta Pablo de que este hombre es creyente, y empiecen a conversar y se den cuenta cuánto tienen en común y empiece una amistad que va a terminar después en una vida de servicio juntos al Señor. El oficio que tenía Pablo y Silas se menciona al final, el oficio de hacer tiendas. Y esto es otra cosa que tenés que entender de este contexto. Pablo, cuando fue enviado por Cristo al ministerio, no se quedó esperando que alguien le dé sustento para poder hacer lo que Dios le dio para hacer. Pablo entendió esto, el Señor me envía a hacerlo y voy a hacerlo en cualquier forma en la que sea necesario. Y Pablo tuvo padres que se habían ocupado de darle herramientas. Entonces, por ejemplo, Pablo había sido instruido académicamente muy bien con los mejores maestros de Israel, pensando en que él pueda convertirse en un maestro, en un rabino. Pero en ese tiempo, muy pocos rabinos llegaban a poder solventar sus gastos con el oficio de enseñanza. Muchos de ellos tenían otros ingresos. Entonces los padres de Pablo
le habían enseñado un oficio, que era el oficio de hacer tiendas, dice acá. En realidad la palabra que aparece no es hacer tiendas, sino que es trabajar con cuero. Y vos decís, ¿y cómo trabajar con cuero terminó traduciéndose como hacer tiendas? Bueno, es que no hay muchas opciones, no se hacían zapatos de cuero en aquel tiempo, ni carteras. Entonces, los que trabajaban con cuero lo usaban principalmente para esta tarea, de armar carpas, y más pensando en la región de donde venía Pablo. Él venía de una región donde era conocida en el mundo antiguo por unas cabras de piel negra que eran muy famosas y se exportaban y se hacían muchas cosas con esas pieles. Entonces, Pablo había aprendido allá el oficio y le servía a donde iba. Esto es algo que también nos enseña mucho en cuanto al carácter de este hombre y lo que Pablo entendía del ministerio. Pablo no estaba en el ministerio para encontrar comodidad en el ministerio o para recibir beneficios del ministerio. Él estaba en el ministerio para entregar su vida por otros y hacer lo que sea necesario para servir a otros. Hubo personas que lo acompañaron y le dieron lo que él necesitó en diferentes momentos, pero toda su vida fue un testimonio muy claro para todos de cuál era su verdadero objetivo. Hay muchos textos desparramados ahí por el Nuevo Testamento donde Pablo habla de sus motivaciones y de cómo él hizo el ministerio. Le cito algunos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, en el versículo 34 y 35, él dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Él se ocupó de enseñar y modelar para todos cuál es la actitud correcta hacia el ministerio. Y él en Corinto, cuando llegó, él no tenía ninguna ayuda económica de nadie. Él llegó, me faltó decir eso, ¿no? Aparte de llegar después de muchos fracasos y de mucha persecución, y solo, sin nadie que lo acompañe, también llegó sin un peso encima y sin nadie que le ayude. Y él tuvo que rebuscárselas para arrancar a generar ingresos para poder mantenerse con esos ingresos. Pero lejos de ver esto como una limitación para su ministerio, más bien él lo veía como un principio, como una oportunidad para modelar, como una oportunidad para asentar un testimonio, para combatir un peligro que ya había en ese tiempo, y era el peligro de falsos maestros que buscaban aprovecharse del ministerio económicamente. Ahí en 1 Corintios 4:12, él les recuerda cómo empezó el ministerio ahí, diciendo, pero en el capítulo 9 fue esto que les recuerda. Bueno, pero en el capítulo 4 él dice: nos fatigamos, trabajamos con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Pablo les dice: ustedes nos ven trabajar. En el capítulo 9, todo el versículo 6 al 12, él dice: sería legítimo que los que son enseñados por la palabra sostengan a los que le están enseñando. Y él les defiende este principio, y esto debe ser así. Pero después, en el versículo 12 y 13, él va a terminar diciendo: si otros participaron de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Él dice: esto debe ser, las iglesias tienen que sustentar a sus líderes, pero yo quise dejar muy en claro que ese no es el objetivo de mi ministerio. Y para eso lo que hice fue, al llegar a Corinto, no recibir nada de nadie, para que ustedes no tengan ninguna duda. A los tesalonicenses les dice cómo él trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios.
Ayer Eli hacía una pregunta y estábamos compartiendo con los hombres en cuanto al discipulado y pensábamos, es difícil discipular porque tenés que sumarlo a una agenda cargada, ¿no? Y sí, muchos de tus trabajos son físicamente demandantes. Y decíamos, no hay una salida fácil. Lo que tenés que entender es que el ministerio va a demandar esfuerzo. Y sí, va a haber cansancio y desgaste, pero hay algo que nos está empujando a hacerlo. Es el amor, es el compromiso, es la responsabilidad delante del Señor. Y acá tenés un hombre que lo entendía muy bien. Pablo habla de cómo noche y día. Y vos decís, Pablo, si vos de día trabajabas y de noche enseñabas, ¿cuándo dormías? Y Pablo en otras ocasiones dijo que su ministerio estuvo lleno de muchos desvelos. Y los desvelos de Pablo no venían, ¿no es cierto?, porque no se podía dormir, porque estaba cargado de preocupación. Venían porque él estaba dedicado al ministerio. Y muchas noches terminaban muy tarde. ¿Sí? Y él hacía el ministerio de esta manera. Entonces, Pablo entonces llega ahí a Corinto y está trabajando, abocado a trabajar, pero él no está acá en Corinto para trabajar, ¿no? Él no vino a hacer negocios, él vino a ganar almas. Entonces, en medio del trabajo, él se encuentra a otro creyente y juntos se animan y empiezan a compartir y ya empiezan a hacer el ministerio juntos. Y dice el versículo 4, mira, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. El trabajo era solamente el medio para subsistir, pero a lo que él vino es a hacer el ministerio. Así que él se dedica a eso. Todos los días de reposo, los sábados, él va a las sinagogas y él enseña. Esta expresión, ¿no es cierto?, que él discutía con ellos, la idea es que él dialogaba con ellos. Él les presentaba las verdades y escuchaba sus cargas y... gracias, primo. Escuchaba sus tensiones y desenredaba las cosas que ellos no estaban entendiendo bien y les persuadía y les llamaba a responder. Y él estaba ahí en esa lucha cuerpo a cuerpo. Claro que en medio del grupo había gente malintencionada también que quería resistir la verdad. Y entonces, mientras Pablo estaba tratando de enseñarla, ellos estaban contradiciendo y acusando a Pablo y tergiversando las escrituras para tratar de frenar su enseñanza. Y entonces Pablo estaba en un combate por la verdad. La razón por la que él iba a las sinagogas, si bien él era el apóstol de los gentiles, es porque él entendía que el evangelio había sido enviado primero a los gentiles. Y él lo sentía su responsabilidad. Así que él iba a las sinagogas para llevarlo al pueblo de Dios. Y Dios usó la predicación en las sinagogas para traer del judaísmo al cristianismo a muchos hombres que eran hombres piadosos, que estaban en las sinagogas, que estaban siendo liderados por líderes hipócritas, falsos, pero que ellos sí eran temerosos de Dios. Así que Pablo iba a las sinagogas, predicaba ahí, y muchos de estos hombres creían que Jesús es el Mesías. Y empezaban a seguir el evangelio. Y muchos de los primeros líderes de las iglesias surgieron de ese grupo. Así que lo que vemos en esta primera sección es cómo Dios empieza a usar a Pablo para poner la base de esta iglesia. Pero una de las cosas que Dios va a hacer es inmediatamente empieza a formar el equipo que va a permitir que esto avance. En segundo lugar, en el versículo 5 vamos a ver que vemos la fidelidad de Dios en su provisión de recursos ministeriales. Y entonces en el versículo 5 va a llegar Silas y Timoteo.
¿Se acuerdan? Ellos le acompañaron a Pablo desde el segundo viaje misionero y evidentemente Pablo los había enviado a alguna otra tarea y ahora aparecen y va a ser un gozo enorme verlos. No solo porque ellos van a llegar y van a ponerse al lado de Pablo y a servir junto a él y ahora el equipo se amplía, sino que junto con ello van a llegar los recursos para que Pablo ya no tenga que trabajar y pueda dedicarse a la obra. Y entonces cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora, con la llegada de estos hombres, las iglesias de Macedonia, aunque eran muy pobres por la persecución, habían decidido mandar una ofrenda para que Pablo se pueda dedicar al ministerio y no tener que estar haciendo carpas. Ahí en Macedonia estaban, por ejemplo, la iglesia de Filipos, que Pablo le va a decir en Filipenses que ellos desde el primer día se ocuparon de él económicamente. Y le dieron los recursos para que pueda hacer. Y después, cuando Pablo se fue de Filipos y se fue a Tesalónica, la iglesia de Filipos se ocupó de mandar a Tesalónica dinero. Aunque Tesalónica era una ciudad mucho más próspera y la situación allá estaba mucho mejor, ellos se encargaron de enviar recursos. Y ahora Pablo siguió su viaje y está en Corinto y las iglesias de Macedonia aprovechan que Silas y Timoteo van y mandan más recursos. Y ahora estos recursos liberan a Pablo. Y yo decía, un verdadero siervo de Dios va a hacer la obra de Dios con o sin recursos. Porque Él no está ahí por el dinero. Y Él va a hacer lo que sea necesario para servir. Y si Él tiene que trabajar todo el día y servir por la noche, con gozo lo va a hacer. Pero un siervo de Dios es una persona que debe ser sostenida también por el pueblo de Dios para que puedan llevar a cabo la tarea central por la que la iglesia va a crecer. ¿Y cuál es? Es la predicación de la palabra. Si bien hacer tiendas es un trabajo legítimo y Dios usa eso para que seamos luz y sal, la iglesia crece principalmente bajo el ministerio de la palabra y para poder predicar la palabra uno necesita estudiar la palabra y necesita estar al frente usando su energía para esta tarea. Entonces, Pablo cuando llegó Silas y Timoteo, no les dijo, no, dejen esos recursos, yo sigo haciendo tiendas porque tengo que dar el ejemplo. Él dijo, esto es la gracia de Dios, el Señor está proveyendo, gloria a Dios, ahora lo que hacemos es predicar la palabra todo el tiempo. Y fíjate que Pablo no tomó los recursos como una forma de relajarse. El ministerio de la palabra no ponía menos presión y menos carga. Lo que ahora hacía es que él se ocupe solo de eso. Entonces, todas las horas que antes pasaba cosiendo y cortando y vendiendo, ahora las pasa estudiando y enseñando. Y esto empieza a dar mucho más fruto. Vos vas a ver más adelante cómo el ministerio va a empezar a crecer. Y va a crecer rápidamente. Y la iglesia se va a poder afirmar. Y todo esto uno puede ver, es Dios el que lo está haciendo. Pero ¿cómo lo hace Dios? Bueno, Dios lo hace trayendo personas, fortaleciendo el equipo, proveyendo recursos y usando estas cosas para que la obra avance. Pablo se dedicaba a la predicación de la palabra porque esta es la tarea principal de los líderes de las iglesias. Si bien hay muchas cosas que ellos hacen, hay algo que no pueden descuidar y es algo que va a dar el centro de toda la acción de la iglesia y es la enseñanza. Entonces, a medida que el Señor da los recursos y libera para esto, Él se va a dedicar más y más a esto que Él entiende que es lo que va a hacer que la iglesia crezca. Lo que va a hacer que una iglesia crezca no son los programas, las actividades, es la palabra. Entonces, una iglesia sana va a reconocer esto y va a poner todas sus fuerzas ahí. Bueno, el versículo 6, en medio de un ministerio que crece, lo que va a venir es la oposición. Y
Ahí en la sinagoga va a arrancar la presión y dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre tu propia cabeza. Dentro de estos judíos había algunos piadosos que creyeron, pero muchos que confrontaban a Pablo constantemente y volvían ese ambiente, no en un ambiente sano donde la palabra se escuchara, sino en una guerra, como si estaríamos en dos lados, ¿no es cierto? Y estaríamos peleándonos. Y estas personas no dejaban que el ministerio de la palabra se pueda desarrollar en ese lugar que Pablo había elegido como donde él iba a predicar. Entonces, cuando uno mira el ministerio de Pablo, uno nota que él es un hombre paciente. Él es un hombre que enseña, que persuade, que busca, ¿no es cierto?, a las personas, que restaura. Él es un hombre que enseña públicamente y en las casas. No es un hombre que se da por vencido fácilmente, como veíamos, como para decir, bueno, ya está, no voy a hacer más nada. Pero acá, esta resistencia va a traer una decisión que nos cuesta digerir. Porque pensamos, Pablo, esta gente necesita el Evangelio. Y los va a abandonar, y los va a abandonar con estas palabras. Vuestra sangre sea sobre tu cabeza. O sea, ustedes van a perecer, van a ir al infierno, y yo no me voy a sentir culpable por eso. La razón es porque yo fui fiel, les di el mensaje, y ustedes lo rechazaron abiertamente. Así que ahora ya no va a haber más oportunidad. Ahora yo sacudo el polvo de mis pies, mis manos están limpias de su sangre y me voy. ¿Qué es esto que está haciendo Pablo? Bueno, esto que está haciendo Pablo no es algo extraño si vos venís siguiendo todo el Nuevo Testamento. Es algo que Jesús le dijo a sus discípulos que ellos tenían que hacer. ¿Se acuerdan cuando les dijo, cuando los envió a predicar y le dijo, vayan a todas las ciudades? Si llegan a una ciudad y no los reciben, ¿qué tienen que hacer? Sacudir el polvo de sus sandalias y salir. Y les digo que va a ser más tolerable el día del juicio cuando venga para Sodoma y Gomorra que para esas ciudades. Porque ellos llegaron con la verdad y se rechazó. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguir adelante? Bueno, seguir adelante, Jesús lo explicó en el Sermón del Monte, cuando les dijo que no tiren las perlas a los cerdos, no sea que ellos se vuelvan y los despedacen. O sea, enseñar la verdad y dar el tesoro del Evangelio a personas es una gracia que Dios le da. Hay algo muy precioso acá. Claro, el mundo sin Cristo no reconoce el valor de ese tesoro y aún así nosotros estamos yendo a llevarles el mensaje. Pero Jesús en esa ilustración mostró que hay ocasiones en donde la resistencia y la rebeldía va a llevar al mensajero a decidir no llevar más ese mensaje. ¿Por qué? Lo que él está dando es algo tan precioso que no debe ser pisoteado. El hecho de que estas personas estén pisoteando el tesoro debería ser razón suficiente para no dárselos más. Vos no le darías a los perros un tesoro, porque ellos lo van a pisotear. Y de nuevo los cerdos traen otro peligro, dice Jesús. El peligro es que ellos se vuelvan y los despedacen. Lo que va a traer es mayor tensión y persecución que va a hacer que yo no pueda seguir adelante con la tarea que el Señor me dio para hacer. Entonces, hay un punto en donde el que lleve el Evangelio está dándolo discriminadamente, sin ninguna consideración. Pero hay circunstancias en donde el rechazo constante una y otra vez lleva a esta persona a decir, ya no le voy a dar el Evangelio a esta persona. Y esto es lo que Pablo está haciendo acá.
Él está saliendo de la sinagoga diciendo, ahora estoy libre. Estoy libre porque yo fui como una atalaya que les dio la voz. Entonces ahora si viene el enemigo y los destruye, ya no es mi culpa. Y estoy libre para ir a los gentiles. Y acá va a haber un quiebre en el ministerio de Pablo. Porque él va a salir de la sinagoga. No es que los judíos no son bienvenidos, pero ahora el centro operativo no va a ser la sinagoga, sino que va a salir de la sinagoga en otro lugar y algunos judíos van a venir y van a seguir escuchando, muchos se van a convertir, pero ahora el foco de atención va a estar directamente sobre los gentiles. Bueno, Dios está edificando la iglesia aún de esa manera. No sé si vos podés ver cómo Dios usa aún la persecución y la resistencia para dirigir el ministerio, para cerrar puertas y abrir otras. Y en ocasiones lo que parece, ¿no es cierto?, tan frustrante de que personas no lo quieran recibir, es en realidad el camino que Dios está usando para redirigir mi ministerio hacia donde va a tener muchísimo más fruto. Y en este caso pasó así en Corinto, porque la salida de la sinagoga no fue el fin del ministerio de Pablo. Uno podría decir, bueno, ahí tenía una plataforma, ahí había gente que quería escuchar. No. Cuando salga de la sinagoga, ahora va a explotar el ministerio de Pablo. Va a crecer muchísimo. Y Dios usó la persecución para eso. Dios usó la presión, la tensión. Y entonces, en el versículo 7, vemos la fidelidad de Dios en su provisión de fruto ministerial. Dios va a empezar a dar fruto de una manera asombrosa acá. Porque dice que saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo. Este hombre llamado Justo probablemente es la misma persona que en Romanos 16:23 se le da el nombre de Gallo. ¿Sí? Muchos creen que tenía más de un nombre y por eso es que se le llama con nombres distintos. Esta es una de las pocas personas que Pablo va a decir que bautizó ahí en Corinto, y a él y a su familia. Se menciona de este hombre que él era temeroso de Dios. Y ya le he mencionado este hecho, y es que cuando Pablo predicó en esa etapa, encontró a muchos que habían creído en el Mesías con las escrituras del Antiguo Testamento y habían tenido una fe salvadora. Ellos eran personas que habían sido justificados, tal como Abraham había sido justificada, y eran personas justas por esto. Y cuando Pablo les encontró y les predicó y les dijo Jesús es el Mesías, entonces estas personas lo que hicieron fue asociar la fe que habían puesto ya en el Mesías futuro ahora con la persona histórica de Jesús. Y esto es lo que probablemente pasó con este hombre Gallo. Él era un hombre temeroso de Dios que responde al mensaje de la predicación de Pablo y abre su casa para que se empiecen a reunir ahí. En la casa de este hombre justo, el ministerio va a crecer. Bueno, menciona ahí que la casa estaba junto a la sinagoga. Esto no fue un intento de incitación, ¿no es cierto?, que de alguna manera Pablo estaba haciendo como insolente con esta gente que no lo quiere escuchar y se va al lado, pero es la puerta que el Señor abrió. Y en esta puerta que se abrió, lo que permite que la casa esté justo al lado de la sinagoga es que muchas personas que estén en interés por lo espiritual, que quieren escuchar, ahora ven a un hombre predicando y esto les atrae. Y entonces la ubicación aún es parte de la obra soberana de Dios, cómo Dios dirige, ¿no es cierto?, y los pone ahí, en ese lugar clave. Y en el versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa.
En la sinagoga, dijimos, es que pasó todo el lío y que la gente se empezó a levantar y no le querían recibir. Pero el poder del evangelio fue tan asombroso que el líder de la sinagoga se convirtió y decide dejar su cargo, dejar su reputación, dejar todo su mundo para ahora asociarse al evangelio y abrazar la verdad de que Jesús es el Mesías y sentarse a escuchar a Pablo predicarle. Esto fue algo increíble. Esto muestra, ¿no es cierto?, que el evangelio no tiene ningún problema para entrar a cualquier lugar, a los lugares de mayor influencia de nuestra ciudad, al lugar de mayor resistencia de nuestra ciudad, a donde están las personas, ¿no es cierto?, que se oponen a la verdad. El evangelio es poderoso para transformar los corazones. Y entonces el líder de la sinagoga ahora se convierte. Y uno se imagina, esto va a dar tal vez mucha credibilidad al ministerio de Pablo, porque este es un hombre conocido, es un hombre influyente, su familia toda se convierte. Así que el Señor ahora está abriendo esas puertas allá. Y entonces agrega algo más. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. En pocas palabras resume este avivamiento que sucede ahí en Corinto. Porque lo que está pasando no es algo que se puede explicar humanamente. No es algo, ¿no es cierto?, de que estamos logrando de a uno incorporar en la vida de la iglesia. Es algo masivo que está influenciando a la ciudad y están respondiendo en masa a estas personas, muchos. Y creían verdaderamente y eran bautizados, públicamente se identificaban con Cristo y eran añadidos a la iglesia y la iglesia iba creciendo. Todo esto fue obra de Dios, porque ¿cómo un hombre que llega solo a esta ciudad podría jamás haber imaginado todo esto que iba a pasar en esta ciudad? Pero Dios fue dirigiéndolo, Dios fue abriendo esas puertas, Dios fue trayendo a las personas, trayendo los recursos, ubicándolo, dándole gracia a los ojos de personas, convirtiendo a gente influyente, y el ministerio va creciendo de esta forma asombrosa. Bueno, el próximo punto, vemos la fidelidad de Dios en su provisión de aliento ministerial. Uno podría pensar, bueno, ahora sí, Pablo ya dejó atrás todo eso que antes había vivido, toda esa presión, toda esa oposición, y ahora todo va bien, ¿no? Así que Pablo debe estar súper contento. Pablo debe estar animado, gozoso, hay mucho fruto, la iglesia crece y bueno, va a liderar con confianza, ¿no? Y no te esperarías lo que viene en el próximo versículo. Porque en el versículo 9 dice que el Señor, entonces el Señor, o sea, en medio de toda esa situación, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Ahora, ¿quién necesita esas palabras? Sino un hombre que está temiendo. Un hombre que es tentado a no hablar más. A un hombre que se está retrayendo y arrinconando, ¿no es cierto? Y tratando de salir del foco de atención. Y vos decís, ¿por qué Pablo estaría en esa situación? Bueno, vos tenés que ponerte en sus zapatos. El éxito o el mundo, la ciudad que está siendo sacudida y tanta gente convertida, lo empieza a poner en el ojo de la tormenta a un punto donde se empieza a ver una amenaza inminente. Y claro, a nosotros nos intimidan las pequeñas cosas. Hoy Betsy me decía, papi, ¿cómo haces para no tener vergüenza, para pararte ahí al frente y enseñarle a la gente? Y yo le decía, bueno, la vergüenza es orgullo. Porque yo tengo vergüenza cuando estoy pensando en mí y pienso en cómo la gente piensa de mí y quiero impresionar a la gente y entonces no estoy pensando en servir a la gente y amar a la gente. Pero sí tengo vergüenza a veces porque hay pecado en mi corazón, pero yo lucho contra la vergüenza
confesando ese pecado, arrepintiéndome de ese pecado y amando y sirviendo a las personas. Pero sí, uno sabe lo que es la vergüenza, sabe lo que es el temor a la opinión de las personas o a las amenazas de las personas. Ahora, nosotros lo vivimos en pequeños grados. Imagínate este hombre. Él está ahí y toda la revolución que está pasando lo tiene a él como la figura principal y el primero que va a caer. Y a quien están apuntados todos los ataques, todas las calumnias, todas las amenazas. Y sí, uno puede pensar, esto va a traer una carga a su corazón. Y él es un hombre de carne y hueso igual que nosotros. Y él se desanima. Aún los hombres más valientes se desaniman. ¿Te acordás la historia de Elías? Que está en la punta del Monte Carmelo y con los 400 profetas ahí, toda la nación mirando, y él les desafía y ve el poder de Dios, y vos decís, bueno, este es un gigante de la fe, y un momento después está deprimido, queriendo morir, escondiéndose, escapando. Y así es el corazón, ¿no? Hay momentos de gran confianza y dependencia del Señor, y al momento siguiente empiezo a pensar en mí, empiezo a pensar en mis intereses, empiezo a pensar en lo que la gente pensará de mí, empiezo a pensar en los peligros, y ya no amo, ya no confío, y entonces todo se pone oscuro. Y esto le pasó a Pablo en ese momento, en medio del gran avivamiento. Pero en ese momento, junto con todo el fruto, vino también la gracia del Señor, que trajo el aliento oportuno a este corazón desanimado. Y no sabemos exactamente cómo fue. Dice que fue una visión que tuvo a la noche, pero el Señor mismo estuvo al lado de Pablo en todo su ministerio. En algunos momentos decide aparecerse a Pablo, diciéndole estas palabras: no temas, sino habla y no calles. No temas. Estoy seguro que en este tiempo has experimentado el temor de alguna manera. El temor a decisiones difíciles y al no tener garantías de qué pueda pasar si tomo esa decisión. Temores a personas y opiniones de personas. Y la tensión, ¿no es cierto?, entre lo que sé que tengo que hacer y lo que esto va a traer y las consecuencias que podría generar en las relaciones, en personas que amo, las personas más cercanas. Temores de muchas clases. Y bueno, esto es real, es parte de la experiencia humana. Pero el temor no es lo que glorifica al Señor. El temor es lo que muestra, como le decía a Betsy, muestra nuestro egoísmo, muestra la forma en la que perdemos el enfoque. Y por eso necesitamos la verdad de la palabra de Dios para que enfoque de nuevo nuestra mente. Y acá el Señor le dijo pocas palabras, pero que fueron suficientes. La palabra fue no temas. No sé si hubieron más palabras, por lo menos hubieron estas. Pero en estas palabras, no temas, pensá en lo que significaba para Pablo escuchar a Jesús decirle no temas. Jesús, que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, y le dice no temas. Jesús, que padeció de los judíos y fue crucificado, pero que resucitó al tercer día y ahora viene y me dice no temas. Jesús, que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, me dice no temas. Jesús, que me habló ya del futuro y me hizo promesas de lo que Él iba a hacer, Él es el que me dice no temas. Entonces no hace falta muchas palabras más. Jesús está ahí y le dice a Pablo, no temas. Sino, habla y no calles. Y es que el temor va a ser un estorbo para el desarrollo del ministerio. Siempre lo es, en todos los ámbitos. El temor es lo que frena las decisiones de fe
que el Señor usa para guiarme y usarme para traer fruto. Entonces, las dos cosas están de la mano, ¿no? No temas, sino habla y no calles. Claro, hablar es lo que le estaba trayendo tantos problemas a Pablo, porque la gente estaba escuchando el mensaje y respondiendo al mensaje y estaba creciendo. Entonces la tentación es, bueno, no voy a hablar. Pero ¿cómo van a convertirse si no hablas? ¿Cómo van a creer si no hay un predicador, no? Hablar es lo que hace falta. Claro, hablar es lo que trae el peligro, pero si no hablamos, la obra del Señor no va a avanzar, no va a suceder. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Confía en lo que yo puedo hacer a través de este medio. Uno podría decir, bueno, Dios podría hacer la obra sin mi ayuda, pero Él quiere hacerlo a través mío. Entonces por eso es que Él dice, hacelo, hacé esto que va a traer este fruto de salvación. Y al lado vienen las promesas a las que Pablo se puede aferrar. Porque fue la orden, no temas, sino habla y no callas, pero ahora vienen las razones que van a sostener esta orden. Porque yo estoy contigo, primera promesa. Segunda, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Tercero, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, le hace 3 promesas que van a poner la motivación para la obediencia de este mandato. Primera, yo estoy contigo. Eso es suficiente, ¿no? Para cualquier decisión. Eso es suficiente para cualquier etapa de nuestra vida. El Señor está con nosotros. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo, Pablo. Y tampoco pienses en tus compañeros ministeriales, porque ellos no son tu fuente de seguridad. Soy yo. Yo estoy con vos. Y no te voy a dejar en cualquier momento. El Señor dijo en la Gran Comisión, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces vayan y hagan discípulos, yo estoy con ustedes. Entonces el Señor le está diciendo, no temas, yo estoy con vos. Lo segundo, le va a prometer su protección. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y en esta promesa, tenés que saber que esta promesa no es una promesa sin límites, ¿no? Porque sí, Pablo fue perseguido y muchas veces sufrió, ¿no? Fue azotado y al final va a ser ejecutado, Pablo. O sea, esta promesa, ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, no está diciendo que nunca en ninguna situación nadie lo va a poder afectar, porque sí lo van a matar más adelante. Pero lo que le está diciendo es, en este momento no te van a matar. Vos estás acá en Corinto, no calles, seguí predicando, acá no vas a morir. ¿Y por qué no va a morir acá? Bueno, porque Dios no terminó su obra con él. Es porque Dios todavía tiene planes para Pablo. Y mientras Dios está usándote, entonces sos invencible. Imagínate esta promesa, ninguno te va a poder hacer daño. O sea, esto es mejor que ser un superhéroe, ¿no? O sea, esto es libertad total del temor. Porque mientras estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer, en el lugar donde Dios me puso, entonces no hay ninguna amenaza, no hay ningún peligro. Él va a proteger. Entonces Él le promete su protección. Pienso, ¿te acordás de Israel? Cuando Israel iba hacia la tierra prometida, hubo muchos enemigos. Algunos enemigos vinieron a pelear de frente y el Señor les dio victoria sobre ellos. Otros enemigos maquinaban atrás buscando cómo destruir a la nación por otros medios. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Balaam? Cuando Balac lo fue a contratar para que venga y maldiga a la nación de Israel. Y aunque Israel ni sabía todo lo que estaba pasando, Dios estaba protegiendo a Israel aún de las cosas que ellos ni sabían que estaban pasando a su alrededor. Y esta es la promesa, ninguno te va a poder hacer daño.
Nadie, de ninguna manera. Y lo último, le promete que Él va a traer salvación. Mucha salvación. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y esto hace referencia a un plan de salvación que no es general, sino que es particular. Y aunque, claro, hay un propósito de salvación general, hay un resultado que va a venir y que es el pueblo de Dios va a salvarse. Y entonces, aunque en la ciudad el ministerio recién comenzaba, lo que le está diciendo Jesús es, el ministerio no va a terminar, va a seguir adelante hasta cumplir todo lo que yo determiné que pase en esta ciudad. Porque hay muchos en esta ciudad que van a ser parte de mi pueblo, ¿no? Entonces, había empezado el avivamiento, el ministerio va a seguir creciendo, muchos más se iban a convertir. Bueno, el Dios fiel que edifica su iglesia, entonces vemos la fidelidad de Dios en su provisión de aliento ministerial. El último, vemos la fidelidad de Dios en su provisión de protección ministerial. Termina esta sección con una historia que parece desconectada, pero más bien es un testimonio de que lo que Cristo le prometió realmente pasó. Él le prometió que iban a tener protección y mira lo que pasa en el versículo 12. Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Ahora, nos cuesta, tal vez, leemos la historia y nos sentimos muy lejanos todavía de esa historia. Pero piensen en lo intimidante que es esta situación. Imagínate que gente muy influyente, gente, ¿no es cierto?, con muchos recursos, se determina de destruir y frenar todo lo que vos estás haciendo. A veces por cosas mucho más pequeñas, ¿no es cierto?, nosotros nos llenamos de temor. Imagínate personas, ¿no es cierto?, que nos digan, vamos a hacerles denuncias y vamos a iniciarles un juicio por esto que están haciendo. Y ahí, ¿no es cierto?, caos, ¿no es cierto?, pánico. El ministerio se termina. Acá tenés a todos los judíos reunidos yendo a apelar a un líder romano. Los líderes romanos no quieren conflictos. Y van a argumentar, van a armar una historia con mentiras para presentar a Pablo como un hombre conflictivo. Y van a ir allá para asegurarse de que Roma se ponga en contra de Pablo. Y entonces van con esta historia. Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Esto es lo que hacía Pablo. Lo que Pablo estaba diciendo era, no obedezcan a los romanos, más bien síganme a mí, sigan a Dios y dejen todas las leyes humanas. No, todo lo contrario. Pablo les enseñaba a honrar a sus autoridades, a reconocerlas. Ahí en el libro de Romanos tenemos un pasaje muy conocido, ¿no? Someterse a sus autoridades superiores, obedecer todas las leyes. Estos eran mentiras que ellos estaban diciendo. Pero hubiese sido muy agresivo un líder romano frente a estas mentiras, porque ellos temían las rebeliones, temían las sediciones. Entonces esta acusación sonaba como un gran peligro. Y ya sabían que el cristianismo estaba desparramándose. Pero Lucas es intencional al ponernos esta expresión, siendo Galión procónsul de Acaya. Galión es un hombre de los líderes romanos, de los que ha sobrevivido algo de información. Y lo que sabemos de Galión es que él había creado una reputación en su tiempo de ser un hombre sumamente compasivo, misericordioso, paciente.
Él había ganado su influencia en parte por desarrollar esta imagen pública. Él es un hombre que está siempre mediando, que está siempre mostrando generosidad. Así que si estos líderes hubieran ido con cualquier otro de los líderes romanos, probablemente estos líderes romanos hubiesen reaccionado enérgicamente. Pero Dios se encargó que el que esté en ese momento, en ese lugar, sea un hombre que tenía otra disposición. Y por eso cuando llegan con la acusación, Pablo empieza a hablar y ni siquiera logra terminar de defenderse. Y de donde Galión dice, bueno, ya está, no me digas más nada. Olvídense de este asunto. No me interesa mediar en esta situación porque no hay ningún delito. No hay ningún crimen, no estoy en contra del cristianismo, no estoy en contra de Pablo, así que váyanse y no los quiero escuchar más. Ahora, lo que tenés que ver en esta historia es la forma en la que Dios inclina los corazones y dirige aún el mundo pagano para cumplir sus propósitos de edificar su iglesia. Porque acá está naciendo una iglesia. Y hubiese sido un gran peligro, pero cuando Dios está en control, dirigiendo toda nuestra vida, no hay ningún peligro. Ni siquiera los poderes de este mundo son un peligro, porque Dios los inclina. Y Dios puede hacer que un hombre que ni le importe el cristianismo, en vez de convertirse en un enemigo del cristianismo, sea alguien que defienda el cristianismo y diga, no le hagan nada, cuando los judíos querían destruirlo. Más bien Dios termina riéndose de sus enemigos. Y de una forma muy irónica termina este pasaje mostrando cómo todos los que están queriendo atacar al cristianismo terminan ellos siendo los que van a ser destruidos por el poder de Dios. Me hace acordar mucho a la historia, ¿se acuerdan ahí en Apocalipsis? Que se habla de 2 testigos que durante el tiempo de la tribulación van a estar haciendo señales y predicando, y una de las características es que el mundo entero va a querer matar a los testigos. Pero se dice ahí que todo lo que quieran hacerle a ellos, les va a pasar a ellos. Así que imagínate a alguien, ¿no es cierto?, que dice, uy, estos testigos vamos a matarlo. Uy, están viniendo a comprar pan, vamos a ponerle veneno adentro de su pancito, ¿no? Entonces vienen, le dan el pancito al testigo para que se muera envenenado y ven y se comen el pan y no pasa nada. Dice, ¡ay, qué bronca! Bueno, vamos a almorzar. Y se comen el pancito y su pancito estaba envenenado y ellos mueren. Es como si fuese a hacer una parodia, ¿no es cierto?, de el coyote y el correcamino, ¿viste? Que cada cosa que le quiere hacer al otro le termina pasando a él. Algo así. Pero no es un dibujito, es la realidad. Es Dios que le está volviendo sobre su cabeza todos los intentos que ellos hacen para frenar o destruir su obra. Y acá tenés un hecho histórico de algo que pasó como un testimonio de que esto es lo que Dios hace para proteger a su pueblo. Porque mirá cómo termina. Él le dice, no, váyanse, no quiero escucharlos, y los echa del tribunal, en el versículo 16. No esperaban los judíos esta reacción. Entonces, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, o sea, el principal de la sinagoga se había convertido. Se ve que lo reemplazaron y quedó Sóstenes, que dirigió toda la turba para ir en contra de Pablo. Pero no solamente no hicieron nada con los cristianos, sino que ahora los griegos los ven a ellos como el problema. Los judíos siempre causando lío, ¿no? Así que vengan, agarrémoslos a los judíos. Y lo agarran al principal, lo golpean delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. O sea, Galión los ve que lo están golpeando y no hace nada para evitarlo. Este hombre que fue tan tierno y generoso con Pablo, ahora es indiferente a que le golpeen a este otro hombre. Esta es la forma en la que Dios dirige, inclina los corazones y cumple sus propósitos. Esta es la forma en la que Dios soberanamente edifica su iglesia. Y esto es lo que Dios va a hacer en cada lugar en donde el testimonio de Cristo está siendo sembrado. Claro,
yo decía, los lugares son distintos. Los propósitos específicos para cada lugar son distintos. Las personas que participan son distintas, pero los principios son eternos. El Dios es el mismo. Y el mismo que dijo que Él iba a edificar su iglesia y lo hizo en Corinto, Él lo va a hacer acá en Villa María, porque es su iglesia. Esto no se trata de estrategia, no se trata de habilidad, no se trata de astucia. Se trata de un Dios soberano que cumple sus propósitos de salvación. Y nosotros somos parte de eso. Y por eso podemos reclamar estas mismas palabras del Señor a Pablo. No temas. No calles, habla. Y el Señor va a hacer la obra que Él decidió hacer en medio de ustedes. Bueno, oramos, ¿quieren? Padre, ha sido tan alentador leer estas palabras una vez más y poder percibir en estas palabras tan de cerca la realidad del ministerio y verlo, Señor, reflejado en formas similares en los que tú nos permites vivir a nosotros acá. Y, Señor, identificarnos con Pablo y saber de que tú eres el mismo en nuestro tiempo, nos da tanto consuelo, tanta seguridad y pone una carga de responsabilidad sobre nosotros de poder seguir adelante y no abandonar. El poder poner las manos en el arado y no mirar hacia atrás, sabiendo de que tú vas delante, de que tú eres el que vas a cumplir tus propósitos de salvación, sabiendo de que tú vas a juntar a tu pueblo y vas a edificar tu iglesia para tu gloria. Señor, nosotros somos simples obreros, siervos inútiles. Muestra tu gloria en nuestras vidas. Danos coraje, valentía. Danos fe y confianza en tus promesas. Ayúdanos en nuestra debilidad. Te pido que, Señor, este testimonio que está comenzando en este lugar, donde se empiezan a ver los primeros brotes, Señor, y empieza a avanzar, pueda tener mucho fruto y que puedan trastornar esta ciudad con el Evangelio. Y a medida que la presión y la persecución crezcan, dales también tu gracia para mantenerse firmes y que esta iglesia pueda ser una luz en esta región, que pueda ser un testimonio para los pueblos alrededor y que puedan salir muchos obreros al campo para que tu evangelio pueda llegar hasta lo último de la tierra. Gracias por la oportunidad que nos das como familia de estar hoy acá y ver tu obra aquí, disfrutar, Señor, de la comunión, y te encomendamos a ti sus vidas. Sigue edificándolas para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.